A lo largo de la historia, diferentes culturas han desarrollado formas únicas de honrar a sus muertos, incluyendo el entierro y la momificación. Pero desafortunadamente, algunas personas han convertido este fascinante ritual en una industria criminal, el oscuro negocio del tráfico de momias, la historia detrás del saqueo de tumbas egipcias. Durante la época del Antiguo Egipto, se construyeron enormes complejos funerarios para albergar a faraones y miembros de la nobleza, y se llenaron con tesoros y objetos preciosos para que los difuntos los pudieran utilizar en el más allá. Estos complejos funerarios eran a menudo elaborados y construidos con laberintos, lo que significaba que los cuerpos podían ser escondidos en cámaras secretas. En el siglo XIX, cuando los arqueólogos comenzaron a explorar Egipto en busca de tesoros, encontraron numerosos escondrijos de momias y tesoros que habían sido robados de los complejos funerarios y escondidos para protegerlos de ladrones y saqueadores. Muchos de estos escondrijos fueron descubiertos en el Valle de los Reyes, donde se encuentra la tumba de Tutankamón, pero también se han encontrado en otras partes de Egipto. Los escondrijos de momias a menudo contenían no solo momias, sino también sarcófagos, joyas, estatuas y otros objetos de valor. Estos escondrijos son importantes para la comprensión de la historia de Egipto, ya que los objetos que contienen a menudo están bien conservados y pueden proporcionar información valiosa sobre la cultura y la vida cotidiana en el Antiguo Egipto. Sin embargo, la fascinación por las momias también ha llevado a la destrucción y saqueo de sitios arqueológicos en todo el mundo. Desde el siglo XIX, el tráfico de momias se ha convertido en un negocio lucrativo para los cazadores de tesoros y coleccionistas privados. El comercio de momias se ha extendido por todo el mundo, desde Europa hasta Asia y América del Sur. En algunos casos, las momias han sido saqueadas de tumbas y vendidas a coleccionistas privados, mientras que, en otros casos, han sido utilizadas como piezas de museos o exhibiciones. Además de las momias, también se traficaban partes del cuerpo como huesos y cabello. En algunos lugares, se cree que el consumo de partes del cuerpo humano, incluidas las momias, tienen propiedades curativas o mágicas. Como resultado, el tráfico de momias a menudo se vincula con la práctica de la medicina tradicional. En el Antiguo Egipto, las momias eran consideradas sagradas y se creía que poseían poderes curativos. Se pensaba que los restos momificados de los faraones y otros individuos importantes contenían un tipo especial de energía conocida como Ka, que podía transmitirse a través de la ingestión o aplicación de las partes de la momia. Según la medicina tradicional egipcia, la momia tenía propiedades antiespasmódicas y analgésicas, y se utilizaba para tratar una variedad de dolencias como dolores de cabeza, problemas estomacales y dolores musculares. También se pensaba que la momia tenía propiedades afrodisíacas y se utilizaba en los preparados para mejorar la fertilidad y la virilidad. Los médicos egipcios también usaban la momia para hacer ungüentos y cataplasmas para tratar heridas y enfermedades de la piel. Se creía que la aplicación de estos preparados era especialmente efectiva para tratar quemaduras y úlceras. Aunque hoy en día sabemos que la ingestión o aplicación de momias puede ser peligrosa debido a la presencia de bacterias y otros patógenos. En el pasado, la creencia en las propiedades curativas de las momias era muy común. Esta creencia llevó al saqueo y tráfico de momias en busca de beneficios financieros y curativos, lo que ha contribuido a la pérdida de patrimonio cultural y a la degradación de la salud pública. Durante la época faraónica, las tumbas eran elaboradamente decoradas y llenas de objetos valiosos, con el propósito de asegurar la comodidad y el bienestar del difunto en el más allá. Los saqueadores de tumbas buscaban principalmente objetos de oro y joyas, pero también eran comunes los robos de amuletos y estatuas funerarias, y especialmente las momias. Además de los objetos materiales, los saqueadores también buscaban papiros, ya que estos contenían información valiosa sobre los ritos funerarios y la religión egipcia. Sin embargo, las momias eran consideradas los objetos más valiosos y codiciados de las tumbas. Los saqueadores podían vender las momias enteras o venderlas por partes, como las cabezas o las manos, que eran particularmente las partes más populares. En el Antiguo Egipto, no solo los seres humanos eran momificados, sino también animales considerados sagrados, como gatos, babuinos, ibis y cocodrilos, entre otros. Estos animales eran momificados como ofrendas a los dioses y eran vendidos como recuerdos y talismanes a los visitantes extranjeros. Sin embargo, también se ha descubierto que se traficaban animales momificados de manera ilegal, especialmente durante la época del colonialismo europeo en Egipto. Algunos cazadores furtivos y saqueadores de tumbas se dedicaron a la caza y el tráfico de animales momificados, y se encontraron algunos casos de animales momificados que fueron vendidos en subastas internacionales. El tráfico de momias ha generado preocupación en la comunidad internacional, ya que representa una violación a los derechos culturales y patrimoniales de las sociedades que las crearon. Además, se ha demostrado que este comercio ilegal alimenta el mercado negro de antigüedades y financia actividades criminales. A través de la historia, la humanidad ha caído en la tentación de las ambiciones, la codicia y el deseo de poder, lo que ha llevado al saqueo de tumbas y el tráfico de momias. Las momias son más que un simple objeto de estudio, son parte de nuestra historia y patrimonio cultural.
El impacto del tráfico de momias en la actualidad es devastador, ya que no solo se pierden valiosas piezas arqueológicas, sino que también se alimenta un mercado ilegal y peligroso. Esperamos que hayas disfrutado de este fascinante viaje al mundo del tráfico de momias. Si te ha gustado el video, no olvides dejar tu comentario, darle like y suscribirte a nuestro canal para más contenido histórico y misterioso. Nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima.